Y lo que más me da interés en los libros de los profetas, lo estoy leyendo bastante en los libros de los profetas, porque cada vez que Dios quiso hablar al pueblo, lo hablaba como un ejemplo palpable, un ejemplo, qué sé yo, un poco ortodoxo se podría decir, pero la realidad que era lo que el pueblo estaba viviendo y lo que Dios le quería representar. De esta manera estás actuando. El tema con la torta no volteada es muy interesante. Me llamó la atención cuando yo escuché aquello porque, no sé, Dios ha hablado de muchas maneras. En otras vemos a un profeta desnudo, en otras vemos a un profeta caminando encadenado con cepos. Y al referir que Efraín es una torta no volteada, me llamó bastante la atención. Y comencé a indagar mucho más en este libro. Es algo muy bonito, espero que lo puedan ustedes estudiar también. Por cierto, es algo que no le gusta a la mayoría de las iglesias enseñar, y a la mayoría de los hermanos tampoco les gusta escuchar. Ciertamente que hemos escuchado nosotros que en Apocalipsis el Señor lo dice claramente: si eres tibio, te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Y también se nos dicen en muchos otros pasajes, muchas maneras, el Señor le dice: ustedes son sepulcros arqueados, son bonitos por fuera, pero por dentro son una porquería, diciéndolo así tan grotescamente. Y algo similar es este pasaje. Dice: cuando cure a Israel, la gente conocerá los pecados de Efraín. Y todos sabrán las maldades cometidas en Samaria. Se sabrá que ellos crearon dioses falsos y que sus calles están llenas de ladrones. ¿No se dan cuenta que yo recuerdo todos sus pecados? Sus malas acciones los tienen rodeados. Veo claramente todos sus pecados. Con sus maldades hacen feliz al rey y con sus mentiras alegran a sus líderes. Todos ellos están listos para cometer adulterio. Son como el horno de un panadero. Imagínense, son como el horno de un panadero, que cada vez se calienta más. El panadero solo deja de calentar el horno para amasar y dejar crecer la masa. En la fiesta de nuestro rey enferman los líderes con el calor del vino. Los reyes se dan la mano con aquellos que se burlan de Dios cuando tienden una trampa. Su corazón arde de emoción como un horno. Su corazón arde de emoción como un horno. Durante la noche su emoción crece y en la mañana ya es una llama ardiente. Todos ellos son como un horno caliente. Destruyeron a sus jueces, todos sus reyes cayeron y ninguno de ellos me pidió ayuda. Y aquí viene la parte que es la que a mí me llamó mucho la atención. Efraín está mezclado con las demás naciones. Es como una torta horneada por un solo lado. Los extranjeros han devorado su fuerza, pero él no se ha dado cuenta. Se ha llenado de canas, pero él no se da cuenta. A Israel lo acusa su propio orgullo, pero no vuelve al Señor su Dios. A pesar de todos los problemas que ha tenido, no ha buscado a Dios. Efraín es como una paloma tonta que no tiene inteligencia. Pide ayuda a Egipto y acude a Asiria. A donde quiera que vayan, yo tenderé mi red sobre ellos. Los atraparé como a un pájaro del cielo. Los castigaré por buscar ayuda en otras naciones en lugar de acudir a mí. Sufrirán por haberse alejado de mí. Serán destruidos por no haberme obedecido. Yo los salvé. Pero ellos dicen mentira de mí. No me llaman desde el fondo de su corazón. Se lamentan y lloran en sus camas. Se cortan a sí mismos cuando piden comida y vino. Pero se han alejado de mí a pesar de que les enseñé y que les di fuerza a sus brazos. Hicieron planes malvados en mi contra. Cambiaron de rumbo como un
a un Dios falso. Sus líderes hacen alarde de su fuerza, pero caerán a filo de espada y en toda la tierra de Egipto se burlarán de ellos. Esta es una profecía dada por un profeta menor, Oseas, hacia el pueblo de Efraín, que también es conocido como Israel. Pues no, ya sabrán ustedes que Efraín era hijo de José y fue tomado para la bendición que Jacob le dio. Pero miren lo que dice aquí, ¿no? Que es como un horno. Dice, el versículo declara que el corazón del pueblo estaba tan contaminado e inclinado a la maldad. Podemos pensar que a ningún panadero puede permanecer despierto toda la noche alimentando el fuego del horno para ponerse a hacer panes, ¿no? Mas el corazón de ellos, de tanta impiedad, permanecía así listo para la contaminación. Si nos damos cuenta, más abajo dice que ellos en la noche ya tenían ese deseo y en la mañana eran listos para correr al mar. Muchas veces hay personas que se encuentran en esa situación, ¿verdad? Y es lamentable ver que un pueblo que tenía un poderío inmenso entre todas las tribus se portaba de aquella manera. Era muy idólatra a Baal. En Gálatas 5:9, alguien que me pueda ayudar, por favor. ¿Quién dice amén? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Verdad? En Gálatas el apóstol Pablo asemeja al pan, que somos nosotros prácticamente, y a la levadura, que es lo que hace elevar aquella masa. Pero él decía que un poco de levadura, un poco de perversidad, un poco de maldad, de la cual nosotros nos podamos contaminar, nos hace como aquel pan, que se hincha. El pan original no contiene levadura, ya lo hemos enseñado en otras ocasiones, pues que el pan sin levadura persevera mucho tiempo. Pero el pan que lleva levadura, máximo en 3 días se pudre, le caen hongos, apesta, se hace rancio y todo lo demás. Esto es lo que pasaba con este pueblo. Este pueblo estaba listo. Las escrituras, como lo acabamos de leer, dice que en toda la noche solamente estaban pensando en lo que era malo y al día siguiente ya estaban listos y corrían aquello. Es increíble, es increíble. Ahora viene el punto de la torta no volteada. El pueblo, a causa de la mezcla de otras naciones, se corrompió. A causa de la mezcla de otras personas, de otras naciones. Muchas veces hay cristianos, hay hermanos que prefieren inmiscuirse en cosas ajenas a lo de Dios. Y ciertamente alguien me dirá, todo me es lícito, pero todo no me conviene. Sí, es verdad, podemos hacer todo lo que queramos, pero hay que poner parámetros. Si esto me contamina, yo me aparto de aquello. Es lo que pasó al pueblo. El pueblo, a causa de mezclarse con las demás naciones, como lo era Egipto, como lo era Siria, terminó adorando a Baal. Y el término de torta no volteada quiere dar a entender que el pueblo no era ni quemado por un lado, ni totalmente crudo por el otro. Para que esto acontezca, póngase usted a pensar lo siguiente. Si usted hace una tortilla, sea de huevo, sea de harina, lo que usted quiera, y usted la pone en el sartén, usted tiene el control de aquella tortilla. Y es usted el que demanda si quiere que se cosa bien o dejarla ahí. Lo normal es que el Señor es aquella persona que está haciendo esa tortilla, que somos nosotros. Y Él necesariamente quiere que nosotros seamos cocidos totalmente. Pero el pueblo no era totalmente cocido. ¿Por qué? Porque era de doble ánimo. En momentos reconocía al Señor, pero en otros momentos iba y recurría a Baal. Por eso el Señor lo demanda de que era como una torta no volteada. Y lamentablemente hay personas y creyentes que son así.
están en la iglesia, pueden orar, pueden cantar, pueden alabar, pueden estar dando un mensaje como ahorita, pero quizás su mente está en otras cosas. Quizás su vida no está realmente moldeada. En Oseas mismo 13, miren lo que refiere con Efraín mismo. En el capítulo 13, Efraín se hizo a sí mismo muy importante en Israel. Cuando hablaba, todos temblaban de miedo. Pero Efraín pecó adorando a Baal y por eso murió. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros venimos a Dios por primera vez, venimos con un espíritu combatible, venimos con un espíritu decidido a adorar, venimos con un espíritu decidido a servir al Señor. Venimos con fuerza, es a lo que llamamos el primer amor. Pero cuando tú te empiezas a contaminar con las demás naciones, como lo hizo este pueblo, te vas a adorar a Baal. Y nosotros sabemos que la palabra misma dice que la paga del pecado es muerte. Y eso fue lo que le causó la muerte a esta tribu. Dice, el pueblo a causa de la mezcla con otras naciones se corrompió. Por un lado, linaje santo y pueblo de Dios, pero adoraban a Baal. Una torta no volteada muestra dos caras, un lado cocido y otro crudo, algo sin valor, algo asqueroso. ¿Quién se podría comer algo así? ¿Acaso no sería desechado y tirado a la basura? Y es ahí cuando vamos al libro de Apocalipsis 3, 15, 16. El Señor, ya a un futuro, por medio de un profeta llamado Juan, nos dice lo siguiente. Si alguien quiere leerlo, se lo agradezco. Apocalipsis 3, 15, 16, 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! La palabra es fuerte. La palabra es fuerte. Aún en los tiempos finales, con esa profecía, el Señor declara lo mismo que le decía Oseas por medio de Dios al pueblo de Efraín. El pueblo de Efraín lo compara con una torta no volteada. A los del futuro le dicen que no eres ni caliente ni frío, que eres tibio. Y la comparación es la misma. Si usted se toma un vaso de agua tibia, es algo asqueroso, ¿verdad? Ciertamente hay ejemplos que dicen que a nadie le gusta tomarse un café también tibio. O es caliente o es frío, pero tibio jamás. Entonces la comparación es similar. Siguiendo con lo de paloma tonta. Una paloma torpe no puede volar, no sabe a dónde huir y expresa de su desentendimiento, cae en manos de algún cazador o de algún depredador. Hemos visto también ejemplos palpables que una paloma, cuando está no en sus cabales, anda ida, que tú la puedes coger, la puedes dejar, qué sé yo. O si anda muy estorbada, comienza a volar sin saber por dónde salir, buscando una salida pero no la halla. Este pueblo se encontraba de aquella manera. Buscaba salida en pueblos ajenos, pero no recurría a Dios. La verdad es que los libros de los profetas son tan lindos, y yo sé que a muchos les gusta estudiar los evangelios, pero en los profetas hay algo más profundo. En los profetas yo siempre veo que la mano de Dios está tan bondadosa para un pueblo tan perverso, que
que es lastimosamente decirlo, que hoy en día hay muchos hermanos que son iguales. La bondad de Dios está día a día, pero prefieren ir a buscar ayuda a otro lado y no recurrir a Dios. Ciertamente es que cuando tenemos problemas graves, de los cuales ya no tenemos discernimiento, nosotros buscamos a otras personas. Quizás buscamos a nuestros pastores, no es que esté mal, pero nuestra causa tiene que ser expuesta primeramente delante de Dios. Lo cual dice que el mismo pueblo, a causa de su pecado, Dios lo hizo padecer, lo hizo caer, con sus propias ofrendas, con sus propios pecados. Está diciendo que apenas estaba curando del pecado el pueblo de Israel, y aparecen los pecados de Efraín. Lo cierto es que nada es oculto para el Señor. Todo lo que nosotros hacemos, el Señor no lo mira, lo tiene presente. Cuando nosotros leemos en el libro de Levítico, en el 26:1-13, entendemos mucho más lo que nos quiere decir este pequeño capítulo de Oseas. En el libro de Levítico 26, lo pueden leer en su casa. Yo solo les voy a leer el primer versículo, que dice: no se hagan ídolos ni monumentos de adoración, tampoco pongan piedras decoradas en su tierra para inclinarse ante ellas, porque yo soy el Señor, su Dios. Algo tan sencillo. Y es verdad, ustedes me dirán, pero nosotros hoy en día no adoramos ídolos, nosotros no tenemos dioses ajenos. Yo te pregunto, ¿estás seguro? Ciertamente aquí se representa que en aquellos tiempos eran esos ídolos, piedras, imágenes y todo lo demás. Pero cuando el Señor nos dice a nosotros que somos torta no golpeada, quiere decir que nosotros tenemos áreas en las cuales hemos dejado que el Señor gobierne. Y esos son ídolos que nosotros mantenemos. Son ídolos que nosotros inconscientemente estamos adorando. A pesar de que la palabra del Señor siempre nos recuerda que tenemos que deshacernos de aquellas cosas. Nosotros mantenemos envidias, nosotros mantenemos iras, mantenemos pasiones vergonzosas, qué sé yo, y muchas cosas más que son los ídolos que nosotros tenemos hoy en día en nuestro corazón. Y eso muchas veces nos hace también vernos como una torta no volteada. ¿Por qué? Porque no hemos dado toda esa carga del Señor y no nos hemos dejado procesar para ser totalmente cocidos como el Señor quiere. No ser tibio, no ser término medio como esta torta, que es lo que el Señor quiere dar en este mensaje al pueblo de Efraín. Vamos a finalizar con esto. Efraín fue y es una de las tribus más importantes de Israel. Tenía autoridad entre todos los demás, pero su pecado le apartó de Dios y vino juicio para ellos. ¿Y acaso la rebelión no es un pecado delante de Dios? Cuando tú no te dejas moldear por Dios, o eres dueño de tus deseos, dueño de tus pasiones y dueño de tus propias leyes, están en ti, estás en rebelión. Lo podemos ver en el libro de Samuel, en 1 de Samuel 15:25, que todos lo conocen, pues, y es lo que pasó con el rey Saúl, ¿verdad? En el 15:25 ya sabemos la historia. Bueno, todos conocemos esa historia en la cual se le da una orden al rey y el rey hace lo que según
Samuel le dijo: no regresaré contigo, rechazaste el mandato del Señor. Y ahora el Señor te rechaza como rey de Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que le trató de decir Samuel, que el pecado de rebelión es igual que el pecado de hechicería, que el pecado de rebelión es igual que la mentira, igual que matar a alguien, igual que lo que tú le quieras poner. Cuando tú no obedeces a Dios y no te dejas tratar por Él, tú te pones en rebelión y estás bajo juicio. Entonces, si tú tienes una área en tu vida de la cual tú no te has deshecho, lamentablemente esta droga no golpeada, porque no te has dejado procesar. Si tú vienes solamente por hacer un acto de presencia y no realmente por disposición de tu corazón, es una droga no golpeada. Si tú te estás inmiscuyendo con personas ajenas a tu fe, pues estás siendo una torta no volteada, como lo es Israel. No que esté malo que tú tengas que hablar con unas personas, y ciertamente alguna vez me lo dijeron a mí. Tú te puedes acercar a cualquier persona que tú quieras, pero para hablarle de Dios, no para incluirte en malas conversaciones. Ya tenemos por conocimiento que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén, corrompen las buenas costumbres. Y muchas veces nosotros decimos: no, eso conmigo no va a ser, y seguimos ahí de lado. Pero cuando no nos damos cuenta que ese poquito de levadura que damos a nosotros, que somos el pan, nos leuda por completo y nos desviamos del camino que Dios ha establecido. Entonces, ¿cómo está tu condición delante del Señor? Somos como Efraín, a medio cocinar, quemados o crudos. La palabra es un poco fuerte, y ciertamente es verdad cuando algunos predicadores y algunos de los que escribían sobre este tema decían que casi a nadie le gusta escuchar eso. A mí me gustó el tema porque sí habló a mi vida, es al primero que le habló, no voy a decir que no. Y sí le pido a Dios en oración que siga tratando con esas partes que están inconclusas en mí. Sé que ha quitado muchas cosas, pero aún por encima ha sido crudo. Si su condición es correcta delante de Dios y ustedes están totalmente cocidos, gloria a Dios, pero sí les pido que se analicen en qué áreas ustedes no están totalmente cocidos delante de Dios, y que se dejen voltear por aquella mano que se da cuenta que aquella tortilla está cruda todavía. Ese es el mensaje